Le salta que se está grabando. Sí, Ah, profe, tengo el me otro parece. auricular, claro. Ahora sí. ¿Le salta que se está grabando? Sí, profe. Sí, Lucas. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sí seguimos de acá. Bien, entonces ya hicimos repaso de lo que fueron las preguntas, ¿sí? Del examen. Espero que... Bueno, también me dijeron, en general le fue bastante bien el examen, a algunos le fue mal o se le complicó algo. ¿Vieron qué complicado por ahí es pasar a la grilla? Tienen que dejar siempre un tiempito para, para pasar a la grilla, porque eso siempre puede jugar en contra. Encima que lo tienen que pintar bien. A mí hasta el día de hoy me pasa. Cuando estamos haciendo los exámenes que tengo que pasar a la grilla, siempre tengo que dejar 20 o 30 minutos y hay veces que no llego con el tiempo. Bien, hoy vamos a dar módulo 5, ¿sí? La parte más de energía eléctrica. ¿Se acuerdan que vimos el módulo pasado? Módulo 4. En lo que hablaba del movimiento y velocidad, eso. Exactamente, todo lo que es movimiento, todo lo que es desplazamiento, movimiento rectilíneo, uniforme, acelerado, las distintas variables, ¿sí? Entonces, ya vamos dejando un poquito más atrás eso y ahora vamos a adentrarnos en lo que sería la parte de eléctrica, ¿sí? Aquí vamos a ver todo lo que es electroestática, ¿sí? Teorías de la electricidad, carga eléctrica, corriente eléctrica, unidades fundamentales, la diferencia entre potencial e intensidad, conductores y aisladores. La idea es que, o sea, a medida que también nosotros vayamos viendo esto, vamos a ir relacionándolo un poquito más con cómo ustedes trabajarían el día de mañana como kinesiólogos, ¿sí? Relacionado más a la práctica, ¿sí? Con qué se pueden encontrar de esto el día de mañana. Bien, vamos un poquito de historia, ¿sí? El griego Tales de Mileto descubrió que una barra de ámbar frotada con un paño atraía los objetos pequeños como los trocitos de papel. No sé si ustedes habrán hecho. Yo, por ejemplo, cuando estaba aburrido en la primaria, me frotaba un lápiz o una lapicera por el pelo, ¿sí? Cortaba pedacitos de papel y veía cómo se pegaba. No sé si ustedes lo hicieron. ¿Lo habrán hecho alguna vez? O lo mismo, el globo. Se pasaban un globo y le iban a un compañero y lo tocaban así para darle una descarga. Sí, el papel lo hice Bien, ¿viste? con el Fíjense, lápiz, con en la vez, goma. en vez de estar atento a la clase, estamos viendo la teoría de Tales de Mileto, aplicando la física desde tiempos inmemorables, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hizo Tales de Mileto? Llamó electricidad a la propiedad adquirida por la barra, ¿sí? Porque el ámbar en griego se dice electrón, ¿sí? Entonces el fenómeno se observa también en muchos otros materiales como plástico o vidrio y modernamente se llama carga eléctrica a la propiedad que adquieren al frotarlo, ¿sí? En este caso nosotros que utilizamos un poquito más acá lo que es el lápiz o la lapicera, ¿sí? Tendría determinada carga eléctrica. Entonces al frotarlo con el cabello, ¿tienen idea de qué tipo de energía se llama esa? La que nosotros la hacemos por fricción. Esa no es la electrostática. Exactamente, exactamente, sí. Eso sería energía electrostática. Entonces, la corriente eléctrica que utilizamos diariamente consta de cargas eléctricas en movimientos que se producen en forma más eficiente que frotando cuerpos, ¿sí? Fíjense, ahora vamos también a aplicar bastante de lo que ustedes saben de química, ¿sí? Es muy interesante cómo las cargas y cómo si son positivas o negativas se atraen, se repelen, eso es una locura. Bien, pasando de la parte histórica, ¿qué es la carga eléctrica? ¿Sí? Va a ser una magnitud física característica que va a estar determinada por fenómenos eléctricos, ¿sí?
Cada cuerpo va a tener una determinada carga eléctrica, ¿sí? Y cualquier trozo de materia puede adquirir una carga eléctrica. Me gustaría que copien esa definición porque es bastante importante, ¿sí? Y aparte, con eso es lo que nosotros vamos a ir viendo de acá en adelante, lo que es la energía eléctrica. Ahí tienen la imagen de Bart, que ese capítulo, si no me equivoco, es el que Lisa hace un experimento y le pone carga eléctrica y lo trata a Bart como si fuese un conejillo de Indias. Siempre los Simpsons están presentes en todos lados. Ellos se dice que leen el futuro, el creador puede leer el futuro. Bien, cuando ustedes me digan podemos seguir. Aguanta, Lucas, ahí estamos Sí, sí, copiando. sí. Yo estoy viendo y yo sería como Bart. Más si me pones un pedazo de carne ahí. ¿Saben qué cosa? Hablando de cargas y eso me parece muy loco que lo vi en su momento, en que en realidad los cuerpos no se tocan, ¿sí? Es decir, nuestras partículas, moléculas, al acercarnos a un objeto, en realidad no se tocan, se repelen y eso es lo que genera un estímulo en nosotros que nos hace sentir como que tocamos el objeto. ¿Y cómo sería eso? Vieron, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver cuando cambiemos la diapositiva, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de lo que es el núcleo del átomo, ¿sí? Lo que es los protones y neutrones, y por fuera en los orbitales tenemos a los electrones. Entonces como que se forma un campo y cuando se acercan dos objetos y dos objetos están cerca, sí se repelen. Y eso es lo que nosotros nos da la sensación de que tocamos algo, pero verdaderamente en ningún momento se tocan esas partículas. Se desarrollan estímulos dentro de lo que es el organismo, por ejemplo, mediante, por ejemplo, cuando nosotros tocamos algo caliente, hay un paso de energía entre las partículas que va a haber paso de calor, ¿sí? Entonces a nosotros ahí nos da la sensación de que está caliente, pero verdaderamente esas dos partículas no se van a estar tocando, sino que llegan hasta este punto y ahí está el paso de energía. Nunca se llegan a tocar así propiamente dicho. Bien, ¿podemos seguir o siguen copiando? Yo te copié todo, no sé, lo demás. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, todo lo que hablamos la vez pasada, o sea, lo que veníamos hablando de lo que es la electricidad, sí, que todo lo que nosotros hacíamos del albirome con el papel, hablábamos de lo que es la electricidad estática, ¿sí? ¿Qué es la electricidad estática? Va a ser una carga eléctrica que se va a mantener en estado de reposo sobre un objeto y va a causar la pérdida o ganancia de electrones. Algo muy similar a lo que ustedes seguramente vienen viendo en química con las sustancias, ¿sí? Algunas ganan, algunas tienen tendencia a ganar electrones, otras a perder. Y a su vez todo cuerpo se compone de átomos, que es lo que veníamos diciendo, cada uno de los cuales posee igual número de electrones e igual número de protones. Entonces se neutralizan entre uno y otro, porque como sabemos los protones van a ser positivos y los electrones negativos. Entonces la idea es que tengan la misma cantidad de positivos que de negativos,
entonces quedan en un estado neutro. Eso seguro lo habrán visto también un poquito también en química. Entonces, cuando hay una electricidad estática? Cuando hay un exceso de carga eléctrica en un cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un exceso en uno, por lo general lo que va a hacer es intentar transferirlo a otro. Y de esta manera se genera esa electricidad. Cuando se refiere a exceso, es específicamente el electrón entre los tres. Puede ser eh, tanto de protones como de electrones, ¿sí? mm, Fíjense que en el dibujito en la imagen de la izquierda, sí, tenemos un exceso de protones en los átomos. Ven que tenemos tres electrones en los orbitales y dentro de del núcleo nosotros contamos cuatro protones. Entonces tenemos un exceso de protones. Tenemos mayor cantidad de protones que de electrones. Y viceversa pasa en el dibujito de la derecha. Tenemos un exceso de electrones en los átomos. Fíjense que tenemos, bueno, acá en teoría se ven cinco electrones y en el núcleo tenemos cuatro protones. Entonces tenemos una mayor carga negativa. Eso también tienen que copiar. Ese es el ejemplo entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer ese cuerpo? ¿Sí? Va a intentar más que nada ceder esos electrones para poder mantenerse, llegar al estado neutro de reposo. ok. Déjanos que copiamos un poquito, profe. Ujú. Siempre, y eso es lo mismo en el organismo, siempre las sustancias de nuestro cuerpo tienen que llegar a la neutralidad, electroneutralidad. Siempre que tengamos determinada cantidad de sustancias positivas, tiene que haber la misma cantidad de sustancias negativas para que se neutralicen. Generalmente suele ser así, salvo que después se observe alguna patología, algo de eso, van a ver que suele haber desbalances. Y ahí mezclamos la parte física con la parte biológica. Eso después seguramente cuando ingresen todos, que van a ingresar todos, y vean la parte de fisiología, la parte o no sé si habrán visto ya la parte de medio interno, ahí se suele ver todo esto. ¿Qué sustancia del organismo, por ejemplo, conocen que sea positiva? El calcio, Bien. ¿Y negativa? el cloro, Perfecto. Profe, Sí, entonces la electricidad estática sería la que todavía no se descarga, por así decirlo. exactamente. Es cuando nosotros tenemos el exceso en algún cuerpo y ese cuerpo necesita de alguna forma liberar ese exceso de carga y lo va a enviar hacia otro objeto. Eso es lo que Mientras pasa tanto, en las camisetas de fútbol sí. cuando Después vamos a ver el ejemplo clarísimo es el rayo y el pararrayo. Tenemos una cierta cantidad un exceso de carga, ¿sí? En parte de las nubes, se genera el rayo y a dónde va a parar siempre a la Tierra, o en este caso, que eso lo hizo, ya me va a salir quién lo hizo, el pararrayo, para que justamente por esa diferencia de cargas vaya a parar justamente a esa zona. Y siempre los rayos van a parar a las zonas más altas y que tienen menor carga.
Por eso generalmente no se recomienda ponerse debajo de los árboles o de alguna cosa que tenga chapa que sean conductores, porque los conductores van a facilitar justamente ese pasaje y van a aumentarlo. Ahora bien, si yo les consulto, están en medio de una tormenta y tienen la posibilidad de estar dentro de un vehículo, ¿estarían dentro del vehículo o no? Una No, tormenta con muchos Sí. rayos. ¿Quién dice no y quién dice sí? Quiero escuchar el porqué. Yo escuché que sí, o sea, lo más seguro es estar dentro del auto porque actúa como un pararrayo, digamos, todo el chasis, digamos, actúa como pararrayo y vos estás seguro adentro. ¿Quién dice lo contrario? yo no, yo tendría miedo, che, que le llame la atención ¿cómo es? El rayo. Sí, la chapa, digamos que, que- Si nosotros nos guiamos por la lógica, sí, hay muchos autos que están hechos de chapa, ¿sí? Toda la parte de chapa. Y eso es conductor. Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Se quedarían o no adentro por eso digo siendo que, conductor? no, por eso digo que no. No, porque Bien, hace contacto con la batería del auto y hace que chispee. Y ahí puede bien. prender fuego. Ahora, fíjense lo que es el auto que puede atraer, ¿sí? Pero todo lo que es la cabina, el habitáculo del auto, funciona como algo que se llama caja de Faraday, ¿sí? Es decir, cuando cae el rayo, esas cargas van por todo el exterior del auto y descargan en el suelo. Todo lo que es el interior no sufre diferencia de carga, o sea, no llega a esa corriente. Eso se llama caja de Faraday. Lo inventó justamente, lo descubrió Faraday. Así que la próxima vez que estén en una tormenta, lo ideal es quedarse dentro del auto. Lo mismo pasa con los aviones. Vieron que los aviones al estar en determinada altura y al estar tan cerca de las nubes, uno diría que fácilmente puede atraer lo que son los rayos, pero tienen la función de la caja de Faraday que el interior, sí, no van a ingresar esas corrientes. Así que ya saben para la próxima. Si se quedan varados en medio de la nada en una tormenta eléctrica, no salgan corriendo ni se pongan debajo de un árbol, quédense dentro de un auto. Obviamente si se pueden quedar dentro de una casa mucho mejor. Profe, ¿puede ser que si te está por caer un rayo, los pelos se te paran? Ujú. Sí, sí, sí. Porque lo que busca justamente es aumentar lo que es el campo de, ¿cómo se llama? Para que caiga el rayo se aumenta la altura, entonces es más fácil que el rayo desencadene en nosotros. Porque nosotros también tenemos cargas. Muy salados seríamos igual que teniendo tantas cosas por donde descargue el rayo, justo descargue en nosotros. Hay infinidad de casos, es más, hay un video de un tipo que le caen dos rayos seguidos y sobrevivió encima. El salado en persona sería, pero puede pasar. Bien, podemos seguir Sí, profe. hablando de tormentas, espero que no caiga ningún rayo ahora. Bien, justo lo que veníamos hablando, si nosotros agarramos un peine, o un lápiz o una virome, lo que sea, y lo frotamos, ¿sí? Sobre un chaleco, los electrones saltan del chaleco al peine y este se carga de electricidad estática. Entonces lo que va a pasar es que el peine pasa a tener más electrones que protones y se carga negativamente, mientras que el chaleco con más protones que electrones se carga positivamente. Entonces ahí vamos a tener una diferencia de cargas. Y al tener diferencia de carga, siempre como les dije anteriormente, ese objeto va a intentar liberarlas posteriormente. Entonces, por eso es que en el caso del peine se pega a los papelitos, ¿sí? Se liberan, se unen las dos cargas hasta llegar los dos al neutro y ahí es cuando se separan posteriormente. Porque ustedes vieron que los frotan y no es que queda un tiempo infinito pegado el papel al peine o al virome, sino que es un tiempito y después ¡puc! Cae. ¿Queda claro eso? Sí, profe, o sea que esto sería lo que pasa cuando por ahí
pegas patadas, sería por ejemplo con otra persona o con un objeto de metal, por ejemplo. Ujú. Lo que suele pasar es eso, pero generalmente, a ver, vieron que se dicen las personas quedan pegadas, ¿no? Lo que suele pasar es, como nuestro cuerpo, nuestros músculos se manejan por estímulos para generar contracción. Si yo tengo un cable, por ejemplo, por eso siempre se aconseja cuando vas a probar electricidad que lo hagas así, de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo pruebo esta forma, me pasa la corriente eléctrica y mi cuerpo lo que automáticamente hace es contraerse y queda agarrado y facilita el pasaje de electricidad. Y ahí es donde se dice que la persona quedó pegada, ¿sí? Entonces ahí que sigue pasando descarga en el cuerpo hasta que en algún momento nos puede producir un fallo eléctrico en nuestro organismo y ahí quedamos pegados y sigue pasando descarga. Es decir, ahí tienen un consejo ya para el día de mañana que quieran probar algo, si tiene electricidad o no, siempre con esta parte. Entonces, tenemos el cable, por ejemplo, acá, pasamos y no hay chance que esa contracción por la descarga podamos quedar pegados. A diferencia, si yo agarro así, me da la descarga y automáticamente por la contracción, por esa diferencia de carga, se contrae el músculo y quedamos agarrados. Science. Bien, ¿quedó claro entonces cómo tienen que agarrar un Sí, cable? profe. Igual, es muy feo. ¿A alguno le pasó o estuvo cerca No agarrar un cable, pero sí, o sea, involuntariamente. Vos tocas algo y como que te pasa la corriente. y te da esa patada que te deja doliendo la mano por... Con Kiara hicimos una corriente, ¿viste? Las que se dan las manos. Ajá. Bueno, hicimos en la escuela eso, con un Se fueron pasando entre ustedes, digamos. Sí, pero no a todos le pegaba la Con el corriente. boyero, profe. A los que tenían aros, Uno cadenas, suicida. Yo me acuerdo, en su momento nosotros, en nuestra época venían unos chocolates, ¿sí? Chocolates. Él simulaba hacer un chocolate que cuando vos le decías, ¿querés un chocolate? La persona agarraba y le daba una descarga, ¿sí? Era una broma. ¿Y qué hacían? Uno agarraba y se iban agarrando entre todas las manos. Y ahí era impresionante cómo en hilera vos ibas escuchando los grititos de cada uno. Cosas que pasan. Bien, fíjense esta imagen del gatito que se nota que estaba con mucha eh, energía electrostática, como pegó todos los papelitos. Así serían ustedes, por ejemplo, ahora que se están acercando la época de exámenes, se van poniendo nerviosos, generan diferencia de carga. Suele pasar, no sé si a ustedes eh, le, le sucedió que cuando uno está muy nervioso en determinadas situaciones se acerca a una persona y se patean, ¿sí? Se genera una descarga. A mí me pasa en épocas de examen, por ejemplo, cuando estoy muy nervioso, cualquier cosa que toco, cualquier persona que se me acerca, le doy una descarga. Seguramente, me imagino que les habrá pasado. A mí no me pasa si estoy nerviosa, pero me ha pasado varias veces de la nada, tipo, no sé, le quiero botar la mano o pasar algo a alguien y me patea. Sí. Todo esto, todo eso que se genera es por diferencia de cargas. Sí. Bien, entonces, esto es algo que seguramente lo deben conocer. Siempre que nosotros tengamos iguales cargas, se van a repeler, ¿sí? De ahí viene la frase los opuestos se atraen. Vemos que las cargas positivas y negativas lo que van a hacer es tienden a atraerse y cuando tenemos dos cargas iguales lo que va a hacer es repelerse. Cuando nosotros siempre hablamos de carga positiva, nos vamos a estar refiriendo a lo que es los protones, todo lo que está en el interior, en el núcleo, ¿sí? Y cuando hablamos de carga negativa, hablamos de los electrones que están en donde. en los orbitales. Exacto. Van a estar dando vuelta alrededor del núcleo en sus orbitales. Entonces ahí tenemos también otro concepto que es importante que ustedes lo sepan,
que las cargas eléctricas no se crean al frotar un cuerpo, sino que lo que van a hacer es se van a trasladar de un cuerpo a otro, ¿sí? Yo no voy a crear una carga eléctrica, ¿sí? Yo acá lo que estoy haciendo es por fricción, estoy pasando de un cuerpo al otro mayor cantidad de carga positiva o negativa, que al acercar a otro objeto va a generar una atracción por esa diferencia de cargas, ¿sí? Y por la diferencia también de si es positivo, de carga positiva o negativa. Entonces, eso quiero que quede claro. Y las cargas eléctricas, porque eso seguro va a ser pregunta de examen, no se crean al flotar un cuerpo, sino que se van a trasladar. Todos los cuerpos ya tienen una carga eléctrica, que se puede aumentar o se puede disminuir. Profe, Sí. vio que explicó el ejemplo de como que manda un estímulo y eso es lo que Mm, produce que como que se choquen sería cuando ujú, pasa la mano o algo. ujú. Eso comúnmente el estímulo que manda el cerebro, ¿no? Cuando hay un nervio. En realidad, ustedes imagínense, es claro, nosotros tenemos del cerebro, a través de los nervios, llegan al músculo, entonces el cerebro lo que hace es genera una carga eléctrica, ¿sí? Esa carga eléctrica va pasando por todos los nervios, que el nervio sería como un conductor, llega al músculo y genera esa contracción, que ahí es lo que ustedes saben por la parte de química, que tenemos mayor cantidad de calcio, la ATP, la ATPasa, todo eso, entonces genera esa contracción. Eso comúnmente lo hace el cerebro, pero cuando nosotros, por ejemplo, nos acercamos a un cable pelado, ese cable pelado va a aumentar lo que es ese estímulo y va a generar una contracción mucho más fuerte que la del cerebro. Por eso cuando nosotros se genera esa contracción suele ser mucho más intensa que la que normalmente manda el cerebro. Muy buen ejemplo porque es verdaderamente lo que pasa en nuestro organismo. Después van a ver, o sea, todo lo que es cerebro, todo lo que es el encéfalo con la médula espinal, van a tener de la médula espinal, van a salir distintos nervios. Vamos a tener un asta anterior, que ahí sale toda la parte motora, y un asta posterior donde ingresa la parte sensitiva. Entonces, por adelante sale todo lo que nosotros eh, vamos a mandar hacia los músculos, y por la posterior va a llegar todo lo que nosotros necesitamos sentir, la parte sensitiva, la contrarrespuesta, digamos. O por les doy el ejemplo del martillo en el tendón. Damos el martillo en el tendón, todo eso va por los nervios, va hacia la parte posterior de lo que es la médula, ahí se genera la parte sensitiva y va a generar una respuesta a través de la asta anterior de la médula y genera una respuesta motora, que es la extensión de lo que sería la pierna. Eso es muy anatomía y fisiología, pero ya les digo para que vayan conociendo. Después, el día que tengan que estudiar eso, va a ser lindo temita. Es un tema bastante complicado de entender, bien a fondo. Bien, ¿entendieron esto? ¿Podemos seguir? Sí, Sí. profe. Sí, bueno, intuyo que sí. Bien, entonces vemos que en todos los fenómenos eléctricos que se originan en el interior de un sistema aislado, se rigen por la ley de conversión de cargas, ¿sí? La suma de las cargas eléctricas positivas menos las cargas eléctricas negativas se mantienen constantes. La idea es que siempre se llegue a esa neutralidad, ¿sí? Siempre que sea la misma cantidad de cargas positivas como cargas negativas. Por eso se tiene que mantener constante. ¿Les suena este nombre? Charles de Coulomb. Y si les suena, ¿de dónde? Coulomb no es una medida. Es del cuadro que nos habías mostrado, ¿Y qué medía Coulomb? la carga eléctrica, Bien. ¿En qué sistema? en el MKS. Bien. Sí. Entonces, Coulomb fue el físico que descubrió, o sea, el pionero en todo lo que es la teoría. Y a partir de él se va a regir, y es más, tiene su unidad de medida,
todo lo que es la parte de cargas eléctricas. No los quiero aburrir un poquito con toda la historia de Coulomb, porque me parece innecesario. Entonces, la unidad con que se mide la carga eléctrica es el Coulomb, en honor justamente al físico anterior, el físico francés Charles Coulomb, y que corresponde que un Coulomb es, ¿quién me quiere decir qué sería eso que están viendo ahí? Que dice un Coulomb es igual a ver con qué lo podemos relacionar que ustedes rindieron. Con una carga eléctrica negativa. No, con algo que ustedes rindieron. Sí, sí, no lo busqué con química. En realidad no. Notación ¿No? era ¿Notación científica? eso Ah, mismo. yo me estaba yendo con... Se fueron por química, se fueron por todos lados y ahora estaba más simple la pregunta que nunca. Sí, es una notación científica. Ahí tenemos 6,25 por 10 a la 18 electrones. O sea, se imaginen una cantidad de electrones, ¿sí? Porque lo que la carga del electrón es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Números totalmente, o sea, de un lado tenemos un número totalmente altísimo de electrones y en el otro vemos lo que es la carga del electrón, a cuántos Coulomb representa, que es una unidad muy chica. Por eso lo expresamos en notación científica, ¿sí? Porque si tenemos que escribir ese número, vamos a tener una banda de ceros que ni siquiera va a alcanzar en lo que es la pantalla. Entonces, para que nosotros logremos que un cuerpo quede cargado, requerimos que haya el exceso de uno de los dos tipos, ya sea carga positiva o negativa, lo cual podemos hacer haciendo uso de diferentes procesos como el frotamiento, que es lo que vimos anteriormente. Nosotros frotamos, aumentamos lo que es ya sea carga positiva o negativa de un objeto por contacto y la inducción. O sea, de esa manera, con esa energía que nosotros generamos con la fricción, estamos cargando, o sea, aumentando lo que es la carga de ese cuerpo. Ahí tiene una balanza de torsión de Coulomb, esa imagen está muy buena. Después, si encuentro un videito de cómo funciona, les voy a mandar. Bien, Un ratito, Luca, en el anterior, porfa, para sí, anotar sí, sí, la fórmula esa. ahí está. Alguien me pidió, el que me pidió que vuelva, o la que me pidió que vuelva a la 9. ¿Quiere que vuelva o ya puedo copiar? ¿Puedes volver un segundito? Sí, terminan de copiar esto los chicos y de ahí volvemos. Entonces, cuando terminen, chicos, esto, ustedes me avisan y volvemos a la 9. ¿Esto tiene algo que ver con los amperes o no, Luca? También, sí, pero ahí sabemos que es otra unidad de medida. Después van a ver que hay muchas de estas leyes físicas que se aplican en lo que sería el cuerpo, que tienen tanto un significado como para la parte eléctrica, llámese para la parte de ingeniería, y otro significado, por ejemplo, para eh, la parte del organismo, ¿sí? La parte médica, biológica. Ahora vamos a ver seguramente la ley de Ohm, si es que llegamos. Por eso está bueno también que ustedes vean la parte de biofísica. Yo en su momento cuando la di, eso siempre cuando Mati me dice para que dé la parte de biofísica, yo la había visto en fisiología y yo la verdad no le di cero de bola. Y hoy en día después me di cuenta cómo se relaciona la parte física con infinidad de procesos biológicos y ahí sirves para entender determinados procesos del organismo. ¿Pudieron terminar esta?
Sí, yo sí. Sí, Bien, profe. Me queda muy pendiente otra diapositiva arriba. bien, volvemos a esta y después volvemos a la otra. La verdad, el tema de hoy es bastante largo. Vamos a hacer lo posible para llegar a lo máximo. Chicos, ¿ustedes tienen acceso a a estos módulos? No, Bien, vamos a hacer esto entonces. Cuando terminemos las clases, yo les voy a subir al grupo los módulos, ¿sí? Entonces ustedes cualquier cosa que no copiaron o no quieren rever, lo tienen ahí. Y esto no se les subió también porque hay un apartado que es de la facultad, que está todo esto. Eso le subieron. Sí, A ver si puedo ingresar para mostrarles. Bueno, después nomás les paso, porque si no se me va a tildar todo. Pero bueno, en ese apartado también en el de la facultad están todos los temas y más los temas que se van a desarrollar más adelante. Está de una manera un poco más explícita, acá está más resumida. Bien, ¿a qué otra diapo querían que... ¿pudieron terminar esta? Y vamos a la otra diapo que querían que no. vayamos. no, no, ya terminó. Bien, seguimos entonces, podemos seguir. Sí, profe. Bien, Sí, acá tenemos el ejemplo, fíjense, de lo que es el pasaje de carga, ¿sí? Por lo general, cuando nosotros lo frotamos con el cabello, estamos pasando, haciendo un pasaje de carga y aumentando lo que es la carga en este caso, el globo. Ahí estamos haciendo energía por frotamiento. Después tenemos lo que es la energía por inducción y por contacto. Fíjense, habrán visto que cuando pasan por determinados objetos, como en el caso de este que tiene una energía electrostática muy alta, suelen pararse todos los pelitos. Que es algo similar a lo que pasa momentos previos a que a una persona le caiga un rayo, que se suelen levantar todos los pelitos. Estos son ejemplos más que nada. Por frotamiento, los cuerpos electrizados producen pequeñas chispas de electricidad, como sucede cuando después de caminar por una alfombra se toca un objeto metálico o a otra persona y al quitarse el suéter de un traje de lana. Eso habrán visto tanto en los dibujitos, lo mismo suele pasar que cuando tenemos una alfombra y nosotros movemos los pies, lo pasamos rápido, estamos haciendo un pasaje de carga, ¿sí? Que se llama por fricción o frotamiento. Aumentamos la carga y si nosotros tocamos a una persona, le vamos a dar una mini descarga, porque justamente nos cargamos tanto de una determinada energía y después la vamos a pasar hacia la otra persona para poder liberarnos de ese exceso. Bien, ¿quedó claro entonces cómo es por frotamiento? sí, papá. Sí, Andaba un profe. ratito como copiando. Sí, sí, sí. ¿Qué se imaginan si les digo por contacto? Para ya tenemos frotamiento. Si por contacto, ¿qué se imaginan? Cuando tocas el enchufe, por ejemplo, puede ser. Sí, ahora lo vamos a ver. Podemos seguir entonces sacamos por frotamiento y pasar a por contacto.
Sí, profe. Bien, entonces, por contacto tenemos cuando un cuerpo está saturado de electrones y sí o sí tiene que ceder esos electrones a otro cuerpo, pasárselos con el cual va a tener contacto. Entonces, nosotros vemos que en el enchufe nosotros tenemos determinada cantidad de carga eléctrica y cuando nosotros nos acercamos a ese enchufe, en caso que no tuviera esos repelentes, tocamos y nos va a pasar esa corriente. Vamos a quedar pegados. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando, no sé, aquellos que tengan las computadoras que tengan monitor y CPU. La CPU siempre suele generar eh, mucha carga eléctrica y al momento de nosotros por ahí, cuando vamos a conectar algún USB o lo que sea, nos suele dar una mini descarga cuando tocamos. O alguna vez en los televisores. O algunas veces. Hoy en día ya que las más nuevas por ahí no suelen tener tanto, pero las más viejitas, linda patada te dan. Profe, Sí, ¿y se podría producir una combinación, digamos, entre la de frotamiento y por contacto o no? sí podría ser. Si nosotros, por ejemplo, nos cargamos mucho, el tema es muy imposible prácticamente igualar las cargas de un lado para que sean neutras. Pero sí, si yo, por ejemplo, por fricción tengo determinada carga y yo casualidad voy a tocar un enchufe con la misma carga, ahí sí no pasaría nada porque tenemos las mismas cargas. Pero de alguna forma después nuestro cuerpo lo va a ceder a eso, a ese exceso a algún otro lado, a lo que esté más cerca nuestro. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que es la electrización por contacto, ¿sí? Que es un segundo método de carga, que es por contacto, ¿sí? El cual requiere ese contacto físico para que ocurra esa transferencia de electrones, además de la existencia de un cuerpo previamente cargado. No es muy eficiente ya que por sucesivos toques al final de la carga se va terminando. Tiene como característica fundamental que el cuerpo adquiere el mismo signo del cuerpo que está inicialmente cargado. Es básicamente lo que venimos hablando. Nosotros tenemos una carga, sí, que va a estar de determinada carga eléctrica, va a tener determinada carga eléctrica ese objeto, y al tocarlo nosotros vamos a estar generando una transferencia de cargas. Esto es básicamente un ejemplo de lo que venimos dando desde hoy. Acá tenemos, si se acerca un inductor con carga positiva a un inductor C, le da un ejemplo, en estado neutro aparecen las cargas inducidas en A y B. Fíjense que nosotros en el circulito, sí, vamos a tener que estar en estado neutro. Cuando nosotros, que tenemos carga positiva, lo acercamos, va a adquirir esas cargas positivas, ¿sí? Y en caso que no sea neutro, o sea que esas cargas, tanto negativas como positivas, no se neutralicen, no sean de la misma cantidad, ese objeto va a quedar más cargado, va a tener una mayor carga positiva. Lo mismo pasa con el ejemplo de abajo, son todos ejemplos que son por inducción, ¿sí? Y todo va a depender de la cantidad de cargas y si no se llega a esa electroneutralidad. Volvemos a la diapo 15. Bien, les consulto. Si hoy estamos hablando del enchufe, si ustedes acercan eh, el dedo al enchufe, un enchufe que está medianamente bien, ¿les pasa carga o no? ¿No? ¿Cómo, profe? ¿Cómo fue tu pregunta? A No, no ver, pasa. bien. Si ustedes acercan, por ejemplo, un enchufe que está bien diseñado, acercan el dedo, ¿les pasa carga o no?
No, No. profe. No, ¿Por qué creen que no? porque tiene un aislante. Bien. ¿Y ahora qué pasa si yo meto un tenedor o algo de metal en el enchufe? Ahí sí. Ahí sí. Y sí ¿Por por qué? contacto directo. Y aparte, ustedes tienen que entender que ese metal es conductor. Entonces lo que va a hacer es aumentar el tiempo, o sea, en menor tiempo va a haber mayor pasaje de cargas, de protones o electrones. Por ende, esa energía va a pasar más rápido. ¿Sí? ¿Podemos seguir? Un ratito, profe. Sí. Espera. Y ahora les voy a dar un ejemplo de cómo pasa, por ejemplo, en el organismo. Profe, ese ejemplo que dio, ¿qué sería? ¿Por frotamiento, por contacto o por inducción? ¿Cuál? ¿El de El los del conductores? tenedor. No, no, no. Sí. Ahí lo que yo le estoy, lo que yo le estoy hablando, o sea, sería por contacto, sí, pero lo que yo le estoy queriendo hacer hincapié más que nada en que tenés conductores que van a aumentar lo que es esa velocidad de pasaje de energía o aislante que lo van a cortar y que no pase. Eso es lo que quería hacer hincapié. Ah, ok. ¿Se imaginan algún ejemplo en el organismo de conductores y aislantes? Y a veces no también si podemos pasar a la Navidad por conductores. ¿Pudieron terminar? Yo sí copio. Bien. Fíjense entonces, nosotros tenemos conductores y aislantes y vamos a tener aquellas sustancias, aquellos, sí, sustancias o objetos que van a ser conductores que van a facilitar ese pasaje de cargas. Semiconductores, sí, que no son ni están entre el medio de conductores y aislantes los cuales van a negar justamente ese pasaje de cargas, ¿sí? Que es todo lo que nosotros veníamos hablando. Entonces, estos van a permitir, acá tenemos el ejemplo de un electrón, ¿sí? Que en la primera imagen nosotros, ¿qué asocian ustedes? ¿Es un conductor o un aislante? Un conductor. 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 Es un conductor porque justamente está facilitando lo que es ese pasaje de electrones hacia otro objeto. En la segunda imagen que pueden ver, Aislante. viene Es un un aislante aislante, porque no deja pasar. exactamente no está dejando pasar esos electrones, por ende no va a trasladar esa carga. Y en el segundo, que viene el semáforo, tercero, perdón, Semiconductor. un semiconductor, ¿sí? Pues regula, digamos. Ahora bien, ¿qué ejemplos se imaginan ustedes de conductores y aislantes en el organismo? A ver si se les ocurre algo y si no les digo. La membrana plasmática es un aislante. Sí, las membranas celulares puede ser, pero vamos a un ejemplo más. Les voy a dar un ejemplo un poquito más parecido a este. Vieron que hablábamos de que desde el encéfalo, el cerebro, nosotros tenemos fibras nerviosas que transmiten esa energía, una energía eléctrica hacia lo que es el músculo para que se genere la contracción. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, Bien. Esas fibras nerviosas generalmente suelen tener mielina, se le llama vaina de mielina, ¿sí? Que es como una membrana que va a ir rodeando a toda la fibra nerviosa. Entonces, cuando se genera la descarga, esa vaina de mielina lo que va a hacer es aumentar, funcionar como conductor y disminuir el tiempo del pasaje de la carga de que llega desde el encéfalo hacia el músculo. Es decir, va a aumentar que sea más rápido ese impulso nervioso y se contraiga más rápido el músculo, ¿sí?
hay determinados tipos de enfermedades, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, la cual se van perdiendo esas vainas de mielina, por ende ese impulso nervioso tarda mucho tiempo más en llegar hasta el músculo. Y hay veces que se pierde totalmente y que no llegan. Por eso se va deteriorando el, el estado de los pacientes y quedan en estado vegetativo. Hay un gran caso acá en Argentina de Esteban Bullrich, que padece esclerosis lateral amiotrófica. Es más, creo que Stephen Hawking también tenía ELA. ¿Entendieron el ejemplo? ¿O fue mucho texto? Sí, se entendí, profe. Perfecto. Bien. Un ratito, Mm, Lucas, con faltó sí, la parte final. sí, sí, sí. ¿Y ustedes se imaginan que, eh, con respecto a conductores y aislantes, son 100% conductores o 100% aislantes? No, ¿Por qué se imaginan? Y puede ser porque todas las cosas están formadas por átomos que tienen cargas negativas también. O sea, al ser aislante, por ejemplo, también tiene cargas negativas y positivas. Claro. O sea, ninguna sustancia es 100% conductor ni 100% aislante. O sea, siempre va a pasar algún poquito. Se me escuchó la respuesta, pero vi que se me trabó. Sí, se escuchó. Buenísimo. Ya me estaba asustando y estaba en contra de la tormenta. Profe, ¿y un ejemplo de semiconductor? Y a ver, fíjense cuando se pone de determinada forma la cinta aislante, ¿sí? En los cables. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que tenemos un aislante y que se vaya regulando o en determinadas sustancias. A ver, ¿vieron los reguladores de la tensión, de la tensión arterial, nada que ver, de la tensión eléctrica? Que muchas veces cuando en épocas de verano suele haber constantes bajones y subidas de lo que es la electricidad, se ponen esos aparatos para que se mantenga justamente en ese voltaje, en ese pasaje de carga. Entonces ahí estaríamos en ese regulador, estaríamos en un semiconductor. En caso que suba mucho, la va a regular, y en caso que baje mucho, la va a mantener, digamos, cosa que se mantenga la carga y pueda funcionar correctamente el electrodoméstico. Y regulador de la tensión, creo que se llama. Son unos aparatitos así que van enchufados al toma corriente. Bien, ¿pudieron copiar esto? Sí, Lucas. Bien. De lo mismo que vimos que les decía que ningún conductor es 100% conductor ni 100% aislante, ¿sí? Acá tenemos distintos materiales. Tenemos, por ejemplo, los metales que van a ser conductores, aislantes. ¿Qué aislantes conocen? El vidrio es un aislante. ¿El plástico no es aislante? Sí, todo lo que sea las partes de las gomas también no son conductores. Y después tenemos los semiconductores, que son esos que van a ir regulando justamente lo que es el pasaje, ¿sí? Ahí tenemos los componentes de una computadora que trabaja, están hechos de tal manera, ¿sí? Para que se regule ese pasaje de electricidad
y no se queme, por ejemplo, algún componente interno de la computadora, de la CPU. Bien, entonces de a poco vamos a ir adentrándonos en lo que es la carga eléctrica. Básicamente vamos a ir viendo que son movimientos en un conductor. Eso va a constituir lo que es la carga eléctrica. Y lo que es la corriente eléctrica va a ser producida por una diferencia de potencia entre dos puntos. Fíjate lo que habíamos visto anteriormente. Se va a producir una diferencia de potencial entre dos puntos cuando estos tienen cargas de diferentes signos. Entonces, uno va a ceder hacia el otro porque tiene un exceso. Entonces, ahí tenemos una diferencia de cargas y lo que se intenta hacer es llegar a esa electroneutralidad. Pero va a haber un pasaje de cargas, tanto ya sean positiva o negativa, porque uno de los dos objetos está con una excesiva carga. Entonces, de alguna forma, tiene que liberarse de esa carga excesiva. Esto también tiene que comer. Y entonces, teniendo en cuenta esto, cómo se imaginan que se produce esa corriente eléctrica? Por un conductor, Podría ser, sí, pero en caso que no haya conductor, por una fuente de energía, también. Y si tenemos dos objetos, por ejemplo, este termo y yo, La diferencia de potencia. exactamente. Las diferencias de carga de potencia van a hacer que justamente se traslade eso de uno a otro. Fíjense que lo mismo pasa con lo que es la energía de la parte del calor, ¿sí? Cuando un objeto tiene mayor temperatura, lo que siempre tiende a hacer es pasar esa temperatura, mediante energía, hacia otro objeto que tenga menos temperatura. Entonces lo que va a pasar es que se igualan los dos objetos a la misma temperatura. Siempre el objeto que tiene mayor temperatura le va a pasar al que tiene menor temperatura, hasta equipararse los dos a una temperatura más o menos similar. Si yo les digo, por ejemplo, nuestro organismo y el ambiente, ¿cómo se imaginan que sería ese pasaje de temperatura? Del ambiente al organismo. Ujú. Pero si yo te digo, hoy en día hacen 24 grados, ¿sí? Y nuestro organismo, ¿cuánto suele estar? Generalmente entre 36 y 37 grados. 36,5 y 37,5 grados. Entre el cuerpo y el ambiente, no sé. Imagínense si nosotros tenemos que llegar a determinada temperatura y nuestro organismo tiene que quedar en 24 grados. Pasamos mejor vida, porque nuestras funciones del organismo son más eficientes a esa temperatura. Entonces, nuestro cuerpo es muy sabio y regula a través del metabolismo esa temperatura para mantenerlo en ese rango de 36,5 a 37,5 aproximadamente y que funcionen correctamente las funciones vitales de nuestro organismo. Por eso es que, a diferencia que nosotros tengamos afuera 0 grados, nuestro cuerpo siempre, mediante distintos procesos, va a mantener esa temperatura, ese rango de temperatura. Otro ejemplo es cuando a ustedes cuando tienen frío y empiezan a tiritar, para así, a mover la mandíbula. Entonces, a través de esa contracción se genera energía, a través de la energía de calor, y ahí se mantiene lo que es la temperatura. Science. ¿Pudieron copiar esto? Sí, Lucas. Sí, pero
Perfecto. Esto es lo mismo que les dije hoy, ¿sí? Los pasajes de energía. Y acá vemos cómo tenemos, por ejemplo, el movimiento de electrones a través de C, que en este caso sería el conductor, y vamos a ver el pasaje de la corriente eléctrica, porque tenemos de un lugar que eh, tenemos energía negativa, se va a estar pasando todo eso hacia un lugar que tiene energía positiva. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué creen que pasa de un lugar de energía negativa a una energía positiva? Para neutralizar. Exactamente. Por eso es que lo que dice el refrán, los opuestos atraen, por ese motivo. Vamos a ver que la idea es justamente neutralizar, ya sea de un lado o del otro, y pasar ese exceso hacia lo que es el lugar que tiene menor cantidad de carga positiva hasta neutralizarse mutuamente a través de lo que sería, en este caso, el C, que puede ser ya sea un conductor y facilitar esa neutralidad. Entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, la fuerza que impulsa a los electrones a moverse se debe a la diferencia de potencial o tensión que existe entre A y B. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos en el A tenemos un lindo exceso y B tiene una poca carga, ¿sí? Entonces se va a generar una corriente eléctrica para pasar esa carga justamente de A hacia B, porque justamente tenemos una diferencia de potencial eléctrico. Entonces la idea es que se alcance una neutralidad. En cambio, si la tensión es baja, los electrones necesitan ciertos materiales llamados conductores para pasar de un cuerpo al otro. Es decir, si nosotros tenemos es bajo ese pasaje de cargas, vamos a necesitar un conductor que sería un facilitador para facilitar justamente el pasaje de esa sustancia. Esto suele pasar mucho también en la parte del cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos en el organismo en determinada zona, en determinado compartimento, sin mayor carga, ya sea negativa o positiva, esta va a ir hacia el lugar que tiene menos carga hasta que se genere la neutralidad. ¿Vieron algo de ósmosis? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Lo que es isotónico, lo que es hipertónico y lo que es hipotónico, suele suceder algo muy similar. Van a ver, se lo puede relacionar tranquilamente con esto, que siempre va al lugar de mayor concentración al de menor concentración. Sí. Bien, cuando terminen de copiar esto me avisan y seguimos. Y si hay varias, o sea, si varía lo que es, por ejemplo, en este ejemplo, si varía lo que es el pasaje de un lugar al otro, si a veces tenemos muy alto y a veces muy bajo, ¿qué pondrían acá en el medio? ¿Dónde está la cruz? ¿Un conductor o un aislante? ¿O otra cosa? Un conductor. Claro. Pero si yo les digo que a veces pasa mucho y a veces pasa poco. Algo como que regule. Exactamente, entonces, ¿qué pasaríamos? Un Un semiconductor. Perfecto. Si nosotros tenemos bajo ese pasaje de carga eléctrica, esa corriente eléctrica, tenemos que aumentarlo, ¿sí? Entonces ahí necesitamos los conductores, si tenemos mucho pasaje, los aislantes, para no saturar justamente al otro objeto, y si necesitamos regularlo, semiconductor.
Bien, cuando terminen esto me avisan y seguimos. Hoy vamos a llegar hasta la mitad de este tema, porque este tema es larguísimo, así que después lo sigo torturando el lunes que viene con lo mismo, un poquito más preciso. Es el tema que se llama electrostática, ¿no es cierto? Ujú. Creo que está como corriente, en general como corriente eléctrica, y dentro de ahí son distintos. Ah, no, como electrostática lo define la facultad, sí. ¿Tienen otro examen? Me imagino que sí, después de esto. No tienen ni idea fecha, nada de eso. Digo, para fines de febrero, por ahí. O primeros días de marzo. Así hacemos el último examen antes del parcial de la facultad. Entonces ahí ya irían preparados para rendir el examen. Lucas nos estaría quedando 3 módulos, hermano, ¿cierto? Nos queda la mitad de este y el 6 y el 7 se los da juntos. Ah, bien. Pero yo creo que nos deben quedar aproximadamente 3 clases más. Porque el 6 y el 7 vamos a ver si lo podemos hacer en un día, pero no quiero cargarnos tanto a ustedes tampoco, no los quiero matar. Entonces prefiero hacer, hoy llegamos hasta la mitad del quinto, terminar el quinto de la próxima clase, hacer la mitad de 6 siete, terminar 6 7 para la otra clase. Entonces Lu- deben quedar aproximadamente 3 clases más de física. Sí, Lucas, te consulto. ¿Y por qué el otro día dio la clase de física a otro profe? No tengo idea. Sí, era básicamente lo que dimos con vos, que era Capaz, encima un módulo que ya había pasado, digamos. ¿quién lo dio? Pasa que ese era un licenciado en kinesiología que Mati le había pedido más para que nos explique sobre las Ah, ¿quién palancas es? Julio Gentil. y Sí, demás en el cuerpo, como sí, más el- centrado en el cuerpo, no tanto el tema, el módulo, Sí, sino que más en el cuerpo por ahí. claro, eso más que nada. Acá se ve mucho la parte teórica, sí. Yo por lo general intento relacionarles bastante con lo que es la parte del organismo, entonces ustedes pueden interpretar mejor y es más llevadero. Pues si vemos la parte teórica de lo que es la física, es muy tedioso y hasta aburrido, pero si nosotros lo relacionamos con el organismo es mucho más entretenido. Y Julio lo que hizo justamente es relacionarle más con lo que es lo que ustedes van a estudiar, ¿sí? Con toda la parte de palancas y eso. Y aparte hay que aprovecharlo a Julio que sabe infinidad de lo que es todo lo que es la kinesio. Él fue profesor mío de nutrición, la parte de anatomía y física y fisiología, y es un genio, encima explica muy bien, así que era más que nada para aprovecharlo. Sí, profe, además tipo dio ejemplos buenos y, o sea, se le entendió bastante bien. Tipo, Ujú. como que amplió más el tema, digamos. Sí, es que Julio conoce parte de la terapia que aplica Julio. Yo la verdad la desconozco porque hay determinados ejercicios y eso que ya sea tanto en nutrición como en medicina no los vi. Y, y ustedes después lo van a ver en mayor profundidad cómo se aplican las palancas y eso que por ejemplo en medicina nosotros no hacemos hincapié en eso, pero en kinesio sí se aplica mucho lo que es la palanca, lo que es tiene un nombre, la biomecánica, la parte biomecánica del cuerpo, que ahí sí se ve un poco más preciso y Julio la verdad domina todo eso. Entonces, más que nada para darle algo más centrado en lo que ustedes van a estudiar. Próximamente Julio, compañero mío de facultad. ¿Le gustó la clase de Julio? ¿Se la entendió bien? Se explica bien. Es un genio explicando. Pone encima ciertos ejemplos que solo a él se le ocurren
y tiene una facilidad para explicar. Obviamente tiene años de docencia. Bien, ¿pudieron copiar esto? Me imagino que cuando Julio por ahí les preguntaba, ustedes les respondían bien, en base a lo que vimos de física que me dejaron bien parado. Lo mismo con el examen. Me imagino. Obvio, obvio. No le respondían cualquier cosa, sino, no, van a decir el profe de física es un desastre. Bien, ¿podemos seguir? Sí, profe. Bien. Conductores más importantes son los metales, ¿sí? La Tierra es un inmenso conductor que debido a que tiene tantos átomos puede generar o perder electrones sin electrizarse. Por esto, si un cuerpo electrizado se conecta con la Tierra, se produce una corriente eléctrica hasta que el cuerpo se descarga. Acá tenemos el ejemplo de los rayos, ¿sí? Que siempre va a buscar llegar a Tierra y lo que hacen justamente esos pararrayos es interceptar esos rayos y que descarguen la Tierra sin necesidad de que caiga, por ejemplo, en otro lugar, ya sea en una persona, en un árbol, ¿sí? Como se suele poner en la punta de los edificios más altos, lo que busca justamente ese pararrayos es interceptar el rayo y que descargue directamente en el piso, sin necesidad de que haya damnificados. No era Thomas Edison. Me estoy queriendo acordar de quién inventó y no me sale. A ver, ya lo vamos a ver. Si quieren, mientras copien ese ejemplo. Benjamin Franklin era, el que está en el billete de $100. ¿Sabían para qué servían los pararrayos? Sí, me imagino que sí. Bien, avísenme cuando terminen de copiar eso. Y yo les digo, por ejemplo, un cuerpo con carga positiva va a tener deficiencia de déficit. Déficit es poco, que tiene algo poco. ¿De qué se imagina? De De carga negativa. electrones. Perfecto. Por ende va a tener un potencial Electropositivo. perfecto. Y uno con carga negativa, exceso de, De electrones. Electrones. va a tener un potencial Electronegativo. perfecto. Me encanta que sepan así, pues así seguro van a ser las preguntas de examen. Y si tenemos generalmente, ¿cómo suelen ser los cuerpos? Generalmente. Neutros. Perfecto. ¿Entendieron entonces lo que es la parte de las propiedades de la carga eléctrica? Bien. ¿Pudieron copiar esto? Bien. Seguimos. Esto es lo que les había preguntado y ahora llega el momento reflexivo. Ah, ahí está. ¿Qué entienden de esto? De este dibujito. Digan lo que piensan, no importa si está bien o está mal. Que básicamente, si no tenés electricidad, no tenés ninguno de todos los otros que están arriba. Exactamente.
Fíjense que nosotros generalmente en Wikipedia vamos a, que después obviamente ni se les ocurra una vez que ni se les ocurra buscar en Wikipedia, siempre tienen que ir a fuentes confiables. En Wikipedia vamos a buscar determinado tipo de información, pero en Wikipedia sin Google no sería nada. Lo mismo Facebook sin Internet y obviamente nada sería, no podríamos hacer nada si no tenemos electricidad. Entonces ahí es la importancia de la electricidad. Imagínense lo que es vivir a oscuras de cosas básicas como por ejemplo darle energía a la heladera para que puedan durar los alimentos. Por eso la importancia de la electricidad. A ver qué hora es. A ver hasta dónde llegamos hoy. Bien. Entonces, para darle un cierre final, lo que sería la corriente eléctrica es definida como un flujo de electrones, ¿sí? Nosotros vamos a tener un flujo de electrones y ahí estamos hablando de lo que es la corriente eléctrica, que va a pasar de un lugar que tiene exceso de electrones hacia un lugar que tiene déficit de electrones hasta neutralizar las cargas. Ahora vamos a ver hacia dónde va el sentido de las cargas. Estoy viendo a ver si lo vamos ahora o en la próxima clase. Sí, vamos a tener que ir a la próxima clase, no, porque si no se van a perder si dejamos por la mitad. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Este No, sería la intro de electrostática, profe? Sí, 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 Mm, sí. Esto es una bueno. introducción, después Estoy vamos a... tratando de relacionar con los, pues yo estoy mirando la filmina de la Facu, ¿viste? Sí, Y sí, el sí. otro muy adentrado directamente del tema. Claro, es que la No hay idea de esto es que una... ustedes entiendan, primero, eso es lo que suele pasar con los papers que manda la facultad. Te mete directamente a la temática y no tenés ninguna introducción. Entonces es como, si vos no tenés una base, no podés pretender ir a lo más profundo. Entonces la idea es darle una base acá y que ustedes puedan entender esa base y a partir de esa base ir a lo más profundo que sería la parte electrostática. Pero como, o sea, para seguir el hilo y no dejar por la mitad, vamos a dejar que en la próxima clase lo damos todo el tema completo de lo que queda para que ustedes entiendan bien la parte electrostática y, y no se me pierdan, porque si hacemos ahora una parte, va a quedar inconcluso y no me van a entender la próxima clase. Entonces damos la próxima clase un tirón. Lo que sí, la próxima clase arrancamos a las 9 y hasta terminar el tema no paramos. Bien, entonces, ¿tiene alguna consulta acá? ¿Hasta acá? No, Lucas. Ah, Bien, No, profe, se entendió bien. me alegro. Y también me alegro que les haya ido bien en sus exámenes, entonces, como me dijeron, más que hayan entendido las preguntas de física y que me hayan hecho notar el error, significa que estuvieron atentos y que estudiaron. Así que los felicito y nos vemos en la próxima clase. Vengan, vengan con muchas ganas porque le vamos a meter bastante. Así que igual me sirvió esa clase que hiciste, el o a mí por repaso. lo menos me sirvió así el repaso. Fuiste el único de los cuatro que lo hizo. Sí, Al menos yo. es más que nada para siempre antes del examen buscar los puntos importantes. eh, Más que nada, capaz yo porque tengo un poquito más de disponibilidad ahora que estoy de vacaciones, ¿sí? Pero vamos a intentar hacer antes de que ustedes tengan su examen, un repaso, entonces pueden afianzar los temas que por ahí tienen dudas. Bueno, Súper. chicos, nos vemos en la próxima clase. Bueno, Bueno, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe. entonces. Chao. chao, profe, nos vemos. chao.